Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El mensaje de hoy lo he titulado El cristianismo. El cristianismo es fe que se centra en Jesucristo, el único Salvador y mediador entre Dios el Padre y la humanidad pecadora. El cristianismo es singular entre las religiones del mundo. La mayoría de aquellas enfatizan la vida del fundador, pero el cristianismo, que no es una religión, enfatiza la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo es singular también porque estaba profetizada desde las primeras páginas de la Biblia y se cumplió en los días del Nuevo Testamento miles de años después. La resurrección también es esencial en el cristianismo. Su muerte y su resurrección son tan importantes que los 4 evangelios le dedican por lo menos una quinta parte de sus enseñanzas. En Marcos capítulo 10, versículo 45 se sintetiza esta extraordinaria misión de Cristo diciendo: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El mundo tenía ya muchísimas religiones cuando Cristo nació. Los romanos habían cambiado sus dioses con los dioses griegos y adoraban a miles de dioses. Ninguno de esos dioses había vivido jamás. La mayoría se basaban en imaginaciones o historias heroicas. Sin embargo, Jesucristo vivió en Palestina, fue crucificado bajo Poncio Pilatos, gobernador de Judea, y se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo de Dios. La gente que adoraba a los dioses de la mitología, en la práctica cerraba los ojos a las señales visibles de la verdad que apuntaban hacia Dios y la salvación por gracia. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 20 y 21, Pablo lo expresa de la siguiente manera: «Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que hizo Dios, ellos pueden ser a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente se les quedó en oscuridad y confusión». Este plan de Dios, que no es ninguna religión, la religión es el plan de los seres humanos para salvarse, el plan de Dios se llama Jesucristo, este plan de Dios llegó a plena madurez en la cruz y se consumó con la resurrección y con la aceptación de su sacrificio por Dios el Padre. En tiempos del apóstol Pablo se corrió el grave peligro de que los judíos convertidos convirtieran la creencia y la fe en Cristo en una simple extensión del judaísmo. Pablo contendía con ellos que la salvación solo por la fe era la esencia del cristianismo. Y en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Dios nos salva por su gracia cuando creemos. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Las buenas obras son consecuencia de nuestra salvación. Las luchas de Pablo fueron con un grupo de judíos convertidos supuestamente llamados judaizantes, los cuales pensaban que los gentiles no pertenecían al pueblo de Dios, que el gentil convertido tenía que circuncidarse para hacerse cristiano. Aceptaban de alguna manera a Cristo, pero sin dejar de lado la ley mosaica. Pablo, Bernabé y otros viajaron a Jerusalén, centro del judaísmo, a arreglar esta disputa con los líderes de la Iglesia, y en efecto se concluyó que el cristianismo era una creencia firme solo en Cristo y en su obra redentora, y no una simple extensión del judaísmo. En Hechos capítulo 15, versículos 7 al 10 leemos: «En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: Hermanos,
Todos vosotros sabéis que hace tiempo Dios me eligió de entre vosotros para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Hoy día el grito de batalla de Pablo resuena entre los cristianos. Uno no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 2 versículo 16 Pablo escribe: sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley de Moisés, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley de Moisés. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley de Moisés. La salvación se obtiene solo por la fe en la muerte, sepultura y resurrección gloriosa de Cristo. El cristianismo es más que un credo, es más que una religión, que es un conjunto de ideas, principios o convicciones de una persona o de un grupo. Por tanto, es una nueva y maravillosa manera de vivir para los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Esto es la base, este es el pilar fundamental del cristianismo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.